dijo al Señor, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué es lo que has hecho? Y el Señor así nos pregunta, hermano, ¿dónde estás? Ahorita, ¿dónde está tu mente ahorita en este momento? Estás atribulado, preocupado, ¿no? Entonces, recuerda que Dios está con nosotros. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Qué voz estás escuchando? Anoche nos decía el pastor en la oración, es increíble ver tu mente, escuchar tu mente, es un campo de voces tu mente. Pero dice el Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿con qué nos lavamos? Con la sangre de Cristo. Entonces, cuando venimos y confesamos nuestros pecados, entonces ya empezamos a oír una sola voz. Pero en el momento para dar ese paso de ir a la oración, de venir a congregar y en tu casa ir a tu cerrada la puerta, entonces es una lucha. Porque esas voces que te dicen, no lo hagas, duérmete, prende la tele, vamos a la calle, o sea, esas voces que estás escuchando son una realidad, pero esa es la voz de que tuya misma, de tus deseos, deleites, y la del enemigo también, ahí está obrando, y tú tienes que ceder a la voluntad de Dios. Entonces es muy importante. ¿Dónde estás? Dice, no sé de ninguna pregunta más importante en la vida que esta. Dios está enseñándonos por medio de esto, en esta tierra maldecida por el pecado en que los seres humanos tienen que morar. Es importante que frecuentemente nos preguntamos, ¿a dónde estoy yo? ¿Sí? Estamos envueltos, ¿verdad? ¿Qué está pasando en nuestra vida? Te tienes que parar todos los días en oración y decir, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Porque aunque tú no se lo declares, Él sí nos está viendo nuestro interior, Él sí está viendo nuestro Edén, Él sí está viendo cómo estamos viviendo. Entonces, cerrada la puerta, cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo. Bueno, aquí dice, nos cita, ¿no? el escritor, no sé cómo llegar allá, ¿me podrían ayudar? ¿Cuál sería la primera pregunta que se le haría? Aquí dice que seguro, ¿dónde estás tú? La primera cosa que el hombre o la mujer, niño o niña debe hacerse a sí mismo es, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy en esta jornada? En esta vida, ¿qué me ha pasado? ¿Estoy cerca del cumplimiento de mis sueños que tenía hace un año atrás? ¿O estoy más lejos y estoy encontrando que están desapareciendo en la distancia rápidamente? ¿Estoy cerca del objetivo, el ideal, o lo quiero ser como hombre o mujer ahora comparado con algunos años en el pasado? ¿Dónde estoy yo? Entonces estas preguntas nos dicen, niño, niña, hombre o mujer, háztelas. Entonces ahí en tu manual subrayalas, ve a tu casa y hazte estas preguntas. ¿Dónde estoy en la jornada, en esta vida? ¿En dónde estamos parados hoy, hermanitos, como hijos de Dios? Sí estamos en un instituto, pero ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestra lectura? Adán tuvo problemas con la respuesta. ¿Dónde estoy? Bueno, aquí estoy, Señor, aquí en los arbustos. Él respondió, se encontró ahora donde, escondido, cuando él tenía la libertad de disfrutar de todo lo que había, ¿no? Entonces, sintió vergüenza, estaba desnudo y estaba alejado de Dios. ¿Cuál es nuestra condición el día de hoy? Él tuvo que haber realizado en su corazón que no estaba donde estuvo el día anterior. Él comienza quizás por primera vez a entender la enormidad de lo que le ha pasado a él. Entonces, si te das cuenta de lo trascendental que es que estemos a cuentas todos los días con el Señor. Porque ayer nos citaba el pastor, ¿no? Y nos decía, hermano, yo leo los salmos y en cada salmo escudriño y trato de ver una oración. Sí, ayer nos compartía, por ejemplo, nos citó el Salmo 31, versículo del 1 en adelante, y él encontró 6 oraciones. La oración de confianza, en el versículo 1 y 2, la oración de declaración, del versículo 3 al 5, la oración de reconocimiento de la ayuda de Dios, del versículo 6 al 8, del 9 al 13, la oración del problema, del versículo 14 al 20, la oración de confianza, y del versículo 21 al 24, la oración de acción de gracias. Entonces, al estar leyendo nuestra palabra, tenemos que estar viendo de qué manera podemos
hacer ese tipo de oraciones, ¿no? Aquí dice que Adán tartamudea la contestación a la pregunta. En el versículo 10 dice: escuché que andabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces la otra pregunta que nos hace el manual es: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Entonces, aquí es una pregunta muy perceptiva. Dice que Dios implica: yo no te lo dije, pero en algún sitio tú has aprendido esto, ¿sí? Tú nunca lo supiste antes. Es interesante imaginarse esta escena, y aquí está Adán y Eva jugueteando alrededor del jardín, disfrutándose y haciendo su trabajo totalmente desnudos, completamente ignorantes de las implicaciones de lo que pasa, ignorantes de que son candidatos de un señalamiento en algún lugar, ¿sí? Ahora, dice, el momento sin ninguna señal visible de cambio, están llenos de vergüenza por este suceso. Y la pregunta que Dios, de Dios implica: ¿alguien te dijo eso? Tú no lo encontraste tú mismo, porque ha sido verdad por mucho tiempo y no lo sabías. Alguien ha estado hablándote. De hecho, el único otro presente que apareció aquí está en escena, y es ¿quién? La serpiente. Él debió haberle dicho que estaban desnudos. Así que Dios, el Señor, en su misericordia y compasión, guió a esta pareja a un entendimiento que hay una necesidad tremenda en la vida de discernir de las voces que escuchamos. Entonces, tienes que aprender a discernir qué voz estás escuchando. Sí, les compartía de mi hermano que decía: Dios me habló, pastor, y qué bueno que consultas a tu autoridad. Cuando tengas una duda, ve con el pastor, tomas decisiones, pero muchas veces esas decisiones las tienes que respaldar con alguien que te está pastoreando, con alguien que tiene cobertura, porque eres fácil de engañar, porque son nuestros sentimientos, nuestras emociones. El discernimiento entre el bien y el mal lo estamos ejercitando, pero tenemos un margen de error. Entonces, siempre que tengas una confirmación, busca a tus hermanos en la fe, busca a tus líderes en la fe, busca a tus pastores. Entonces ellos te van a decir como al hermano: no, hermano, saben la voz de Dios, porque Dios no cambia sus principios. Dios no viola los tratos que haces con él. Entonces, hermanos, a veces queremos oír lo que queremos oír, queremos para pues escucharnos, ¿no? Ajá. Entonces vamos con quien nos va a hablar y nos va a decir lo que queremos oír. Entonces no vayas con tu amiga Alexa ni con yo, con los más mayorcitos. Entonces busca a los mayores en la fe, para que no tengas ninguna duda, ¿sí? Porque aquí está el poder de influencia que tiene el enemigo, y que tienen tus mismos pensamientos en tu vida, en tus decisiones, y a veces estamos trayendo a nuestra vida las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Pastora Tati, porque eso también nos puede llevar a frustrarnos en algún momento, ¿no? Porque en nuestros pensamientos, en nuestro sentir, creemos que esa es la voluntad de Dios. Y el pastor nos ha enseñado mucho, ¿no? Que Dios no viola sus principios, ¿no? Sus lineamientos. Entonces, cuando violamos esos lineamientos, esos principios, pues de repente volteamos y decimos: es que ¿por qué Dios lo hizo de esa manera, ¿no? Pero no nos damos cuenta, o no vamos a la palabra y vemos realmente cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces es la comunión. Sí, por eso citábamos también a los profetas, dice los guías, los pastores. Entonces van de la mano. Él tiene comunión con Dios, entonces no nos va a decir un versículo diferente al que leímos. Y no sé si les ha pasado, hay días que vienes en consecutivo a la iglesia y el Señor, hay un versículo que empieza a resaltar en tu vida. Entonces tú dices: eso me lo dijeron el lunes, eso me lo dijeron el miércoles, eso me lo dijeron el viernes. Entonces Dios quiere hablar a tu vida. Y todavía el domingo cierra con broche de oro al Señor, porque te lo desmenuza en la prédica, eso que no entendías toda la semana. Entonces, sí te estaba hablando Dios, ¿no? Sí estabas oyendo la voz de Dios, pero muchas veces ponemos esa barrera, como dice mi hermana, y dice: queremos oír lo que nosotros queremos. Y también el pedir un consejo nos cuesta trabajo. Pero gracias a Dios tenemos aquí hombres de fe, hombres con el conocimiento de la palabra de Dios, que no se van a equivocar o que no te van a desviar del propósito de Dios para tu vida. Entonces aquí dice que Dios, ¿verdad?, le hace la tercera pregunta: ¿qué es esto que han hecho? Entonces
Cuando Dios te dice, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué les decimos? Ay, no sabías, ¿no? Cada quien tiene sus respuestas. Ay, tampoco es malo. Ay, sí, no tiene nada de malo, ¿no? O nada más es uno, o nada más es una, etcétera, ¿no? Entonces la respuesta de Adán y Eva comienza el juego antiguo de pasar la responsabilidad. Entonces, ¿cuántas veces hemos dicho esto? Adán lo tomó como un hombre o él, dice, le echó la culpa a quién, a su esposa. ¿Y su esposa a quién? A la serpiente. Entonces, ¿tú a quién le pasas la culpa? A mi hermanito. Entonces, como no estaba tu papá y tu mamá, dices, fue el chirris. Yo no dije ella, la mujer que me diste, ella me dio de la fruta y yo la comí. Entonces, ¿dónde está tu dominio propio? O sea, si el hermano te invita, pues sí, aunque está el hermano, o sea, no te vayas nada más con el título de hermano, porque tienes que conocer bien a las personas con las cuales estás teniendo comunión. Bueno, ellos son seducidos a tres palabras, reducidos a tres palabras pequeñas que son de gran significado aquí. Ambas terminan su efecto débil de justificarse con estas palabras de reconocimiento. Y yo comí. Esa es la diferencia. Que tú tomes moralmente tu responsabilidad y que seas un hombre, una mujer moral y que digas, sí señor, fui yo. ¿Por qué? Porque muchas veces si hay algo mal acomodado en la iglesia, como no veniste tú, yo voy y lo acomodo, ¿no? Es como un pizarroncito. No lo borran tal vez de la clase pasada, yo vengo y lo borro, o sea, no voy y le digo, no, pastores, que miren, no borraron el pizarrón. Yo lo lavo, yo lo limpio, yo lo dejo porque es para el Señor, ¿no? Entonces, toma tu responsabilidad en la casa. Decía a los varones el pastor, si tu casa está tirada, si los trastes y las ropas y todo eso, tú eres el responsable. Entonces, es parte de que él tiene que trabajar con la esposa y ver por qué la esposa no está haciendo el trabajo. Tal vez está molesta con el esposo. Entonces, pero él es el responsable y dice, a ver, vamos a ver, ya hice el quehacer, ya hice la comida, pero ¿por qué tienes conmigo? ¿Por qué no estás cumpliendo el deber conyugal en todos los aspectos? Los hijos, ¿no? ¿Por qué no quieres ir a la escuela? A ver, ya te pagué la inscripción, ya te compré el uniforme, ya te compré los cuadernos. ¿Tú por qué no quieres cumplir tu deber? El desánimo, la apatía, las voces que oyen. Entonces, ahí todos tenemos una responsabilidad. Y esto es ser hijos de Dios, ser perfectamente hombres morales del principio, ¿no? Ahí está la responsabilidad que ellos reconocen que es de ellos. Ellos hicieron la decisión final, ellos están tratando de encontrar excusas por la presión que estaba, pero últimamente han llegado al lugar donde lo reconocen, si lo hicimos, comimos de la fruta que nos era prohibida. Entonces tenemos que reconocer que muchas veces no hemos hecho lo que a Dios le agrada, no hemos oído, lo que debemos de hacer. Aquí todo cambia al instante, dice Dios ahora no los está probando, no hay más preguntas, Él asume el papel del abogado defensor. Y aquí es la diferencia, hermano. Dice, si alguno hubiera pecado, ¿no? Abogado tenemos para con el Padre. Entonces, esa es la diferencia. Que si fallamos, que si hicimos las cosas, que en la oración es necesario pedir perdón. En la oración es necesario arrepentirnos, en la oración es necesario reconocer, ya no es solo quejar con el Señor, es que mi esposo no me dio dinero, es que mis hijos no me obedecen, no. ¿Cuál fue tu responsabilidad? Que no pasaste tiempo con ellos, que no, tu esposo, ¿por qué no te proveyó? Porque no oraste para que hubiera esa bendición. O sea, hay una responsabilidad en nuestra vida personal como individuos, ¿sí? Entonces, esto es un recuento precioso del perdón de Dios. La gran lección para nosotros es que fue el acto de oración, el comienzo de un diálogo doloroso como haya sido, que permitió al Señor Dios romper con la falta de entendimiento y confusión de su situación y ayudarles a ver dónde estaban en realidad y aceptar su gracia perdonadora y amor restaurador. Eso es lo que es la oración. Es una forma de traernos otra vez a una relación con el Señor, nuestro Dios. Entonces aquí vamos al primer principio, y si pasó en el huerto del Edén, ¿qué creen que esté pasando hoy en día? ¿Es diferente o sigue igual? Está pasando todavía entre los hijos de Dios. Entonces no nos escondamos, reconozcamos y entonces estemos a cuentas con el Señor. Y que eso nos lleva a ir caminando de diferente manera, ¿no, pastora? ¿Tú tienes esta semana?
A mí me pasaba algo muy especial, ¿no? Porque prácticamente tengo un mes que he estado un poco mal y no había cocinado, ¿no? Y me dice, y le digo a mi esposo, dame tus zapatos, te los voy a bolear, ¿no? Y me pongo a bolearle sus zapatos, ¿no? Y le digo, oye, ya terminé, mira, velos, ¿no? Y me dice, ay, qué bonitos te quedaron, ya vi que te gusta más bolear zapatos que hacer de comer, ¿no? Y entonces cuando él me dice eso, yo voy delante del Señor y le digo, Señor, perdóname porque no estoy haciendo lo que tú me has mandado a hacer. Ayúdame, dame las fuerzas y pon en mí el querer como el hacer, porque la verdad soy honesta, a mí me cuesta mucho el cocinar, ¿no? Entonces yo le decía, Señor, por favor, ayúdame, ponme el sazón, todo lo que necesito para hacerles de comer, ¿no? Y ya terminé de volver los zapatos. Me bajé y le hice de comer y me dijo, Margarita, ¿ya hiciste de comer? Le dije, sí, Dios me ayuda, ¿no? Y eso, más allá de tomarlo a mal, pues obviamente sabemos que es Dios queriendo direccionar nuestra vida para llevarnos a caminar, como dice la palabra, ¿no? De victoria en victoria, ¿no? Sabiendo que Él es el quien va delante de nosotros. Entonces, ¿quién es el que produce esa actitud? El Señor, ¿no? La comunión con Dios, y entonces viene la aplicación a nuestra vida, que en quién confiamos, ¿no? ¿Quién es nuestro sustento? ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Quién es el que nos motiva a hacer las cosas? Dios. Pero si no tenemos esa comunión con Dios, ¿quién nos va a motivar? ¿Quién nos va a llevar? O sea, no, tenemos que tener esa comunión con Dios. Entonces, ahora vamos a ver el ancla de la oración. Aquí nos dice en la segunda lección que mucha gente en este país está luchando con la pregunta hecha por uno de los líderes del grupo de mayoría moral en relación a si Dios escucha las oraciones de los judíos o no, y muchos están preguntando por el rechazo de Jesús de parte de los judíos. ¿Escucha Dios sus oraciones o no? Y mi contestación sería, ¿verdad? Que Dios escucha las oraciones de todos en todas partes. Entonces no es si eres judío o si no eres judío, sino que Dios escucha porque Él está viendo la intención de nuestro corazón. Y Él está viendo con qué intención nos acercamos a Él, que estamos pidiendo. Hoy queremos ver el mito y el misterio de la oración. Hay cosas que hemos aprendido desde la niñez, mitos malentendidos y conceptos acerca de la oración que están erróneos y necesitan corregirse, pero cuando haya aprendido todo lo que podamos, todavía existe un misterio acerca de la oración. Entonces, no todos vamos a llegar a ese nivel, vamos a seguir hablando con el Señor en la eternidad. Entonces, no somos superhombres ni supermujeres nada más porque, ay, oraste y a lo mejor alguien sanó. O sea, es voluntad siempre de Dios. El Señor te llevó a compartir algún lugar. ¿Quién es el glorificado, el exaltado, el Señor? Entonces, todo es por Él y para Él. Aquí nosotros no llevamos ninguna imagen de gloria ni de honra, sino de Él. Vamos a ver aquí el versículo de Génesis 18:22. Dice aquí en Génesis 18:22 al 26, y apartándose de ahí los varones fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová, y acercándose a Abraham dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagamos morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. Dice, no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y aquí vamos a ver una forma de oración de Abraham. Entonces tenemos que poner atención en esta oración, porque erróneamente podemos ver, como dice el escritor, que desde la escuelita a lo mejor ya lo recibiste, llegar a la iglesia y escuchar aquí en la escuela dominical la historia de Abraham cuando intercedió por Sodoma y Gomorra. Entonces, él no es mejor que Dios, él no oró porque era mejor que Dios, y él no amaba más a esas personas que Dios,
sino que nada más fue una oración que dispuso Dios a interceder. Entonces ahora vamos a ver un tipo de oración que es la intercesión. ¿De qué manera podemos interceder? Si ahorita tú estás viendo las noticias en Afganistán, en Haití, nosotros esta semana las estábamos viendo y mi hija decía, mamá, ¿por qué hoy el pastor no ha ido a Haití? Dice, yo creo que va a ir a Haití. Y ayer nos decía el pastor que le habló su amigo y le dijo, te necesito en Haití. Y él está orando para que Dios le provea y si Dios quiere y es su voluntad, él va a ir a Haití. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que orar, no porque Él sea bueno, sino porque Dios quiere que viaje a ser usado con el don, el talento que Dios le dio. Entonces lo mismo es con nosotros. Si Dios te dio un don, si Dios te dio un talento, si simplemente eres una oradora de Dios y no tienes ningún servicio en la iglesia, hay personas que están en su casa sirviendo, orando a Dios, porque ya no pueden salir de su casa por la enfermedad, porque ya están de edad adulta, pero siguen orando, siguen leyendo la palabra de Dios y están haciendo un servicio para la iglesia del Señor. Entonces tenemos que ver con atención por qué Abraham empezó a hablar con Dios y tuvo un diálogo, porque Abraham era amigo de Dios y el Señor le mostraba su plan. Entonces, ¿cómo sabía Abraham que Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra si no es que Dios se lo manifestó? Y él hablaba con el Señor y le decía, Señor, vas a destruir esta ciudad y si hay un justo, porque para Abraham quería todavía la salvación, como Dios tiene un plan de salvación en una congregación, todavía está esperando que todos los que venimos un domingo, un miércoles, un día de reunión, todos seamos salvos, pero no todos lo vamos a hacer porque Dios está viendo nuestros corazones. Entonces Dios empieza a hablar y dice, asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, que es lo que leímos en Romanos 8:26. El Espíritu con gemidos indecibles empezó a poner en el corazón de Abraham esta oración. Sí, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios en su vida, para que intercediera por esta nación. Sí estaban pecando, sí estaban haciendo lo malo delante de Dios, pero él decía, yo como él no conocía a todos, decía, pero si hay alguno que pueda ser salvo. Y ahí estaba quien, no su sobrino y su familia, su esposa. Entonces no solamente oraba por ellos, por alguien más que estuviera, ¿no? Yo cuando leí esta historia, hermanos, ¿te puedes imaginar los niños? Ahí hasta los animales ya estaban perversos. Entonces imagínate un niño, y eso no está tan descabellado, porque veíamos en las noticias un domingo antes de irnos al culto que un niño decía que pues que nos debemos de expresar ahora con el movimiento LGTB, que no se avergüenzan de expresarse. Entonces imagínense, al niño ya tiene el pensamiento de los adultos. Entonces en Sodoma y en Gomorra lo mismo, aún los niños por la influencia de quién, de los padres. Sí, entonces decía ayer el pastor, por eso dice que él visita la maldad de los que lo aborrecen, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación. Y aún yo creo que los que estaban en el vientre ya venían corrompidos, echados a perder. Entonces todavía Abraham intercedía y decía, si hay algún justo, si hay alguno, y esa es nuestra oración. Señor, si aquí en Extralpan hay alguno, pues ayúdanos a ir por él, ¿no? A través de los instrumentos que hay, ¿no? De que nuestros trabajos, de nuestros vecinos, o sea, hay muchas formas de compartir en este municipio, en la oración. A veces tú no vas y les compartes a tus vecinos, pero llega otro hermano, y les comparte y ya los ves aquí, pero ya de nuestra calle ya van siendo más y más. Entonces no dejemos de interceder si algún justo, que Dios esté viendo que se va a salvar de nuestra manzana y ya de nuestro Santa Inés, y vamos a ir hasta el municipio, ¿no? A tomar este territorio en oración. Entonces, que nuestra oración sea, Señor, si hay algún justo, no destruyas a Ixtlalpan. ¿Por qué, hermanos? Porque no creen que ha subido al Señor el olor de la sangre que están matando los narcos, los feminicidios, perdón. Esa sangre derramada, ¿no creen que le está doliendo al Señor los abortos? ¿No creen que México está llenando de ira al corazón del Señor? Entonces nosotros tenemos que interceder, Señor, si hay algún justo todavía en esta nación, y úsanos, ¿no? O sea, no nada más, pues hay que se salven, pues ayúdenos a salvarlos, ¿no? Vamos por ellos. Entonces le compartíamos a un muchacho, oye, no quieres ir a la iglesia, no es que, y nos decía, ya fui. Entonces Dios te pone a la gente, vuelve a ir y
y anímalo. Entonces, hay gente que ya vino, se alejó. Ayer nos compartía mi hermano Ángel, que su papá está muy enfermo y está en el hospital. Ustedes vieron en el grupo de los líderes que orábamos por el Señor porque está desahuciado. Ahora es nuestro hermano, ¿verdad? Porque Ángel ya tiene tiempo compartiendo la palabra en su familia y todos ya son hermanos en Cristo. Entonces mi hermano estaba muy afligido y pues obvio que quién quiere ver sufrir a sus padres, ¿no? Entonces oramos por él, le dimos una palabra y ayer que vino a la oración le digo, ¿cómo estás, hermano? Me dijo, yo estoy fortalecido, hermana, porque el Señor me llevó a un hospital muy lejos. Dice, y mi papá volvió a hacer su oración de fe y alzó sus manos al cielo y le entregó su vida al Señor. Y entonces él pues se gozó, ¿no? De ver esa convicción de su papá. Y dice, entonces yo alabé a Dios, puse mi celular y estaba cantando una alabanza. Entonces dice, yo estoy muy sentadito, relajadito, ya bien confiado, ¿no? Pues ya salvo mi papá, es lo que quiera, Señor. Dice, pongo mi alabanza para darle gracias a Dios. Dice, yo oigo que una persona está llorando. Dice, y volteo y me dice el Señor, sí, no, tu papi ya está conmigo, ya lo tengo en mis manos. Y ellos, y dicen, sí, pues ahora trae al pastor a que le predique. No, pues nada más estás tú, ve y háblale. Entonces dice que le compartía a la hermanita y era una mujer la que estaba llorando y le dijo, es que yo soy cristiana, me alejé del Señor. Entonces pues oró por el enfermo, oró por la hermana. Entonces ves el propósito de Dios. Dice que también otro día salió a comer al patio, a la calle, y les compartió a unas personas. Entonces viendo el propósito, ¿no? Dentro de algo malo que es para ti según, es bueno para Dios. Dentro del dolor, dentro del sufrimiento, siempre Dios te dice, haz mi voluntad. Y te traje para esto, para predicar. Entonces, pues nos gozábamos, ¿no? Porque dice ya, confío que mi Padre, lo que Dios quiera, es de Dios. Pero ahora ya puede ver el propósito, ir a interceder, ir a manifestar la palabra de Dios a las personas. Entonces así debemos de ser nosotros, ¿no? Buscar los momentos. Antes de que nos pasen, pues estar compartiendo la palabra. Y si van a pasar esos momentos, si vamos a un hospital, si vamos a un lugar, es porque Dios quiere que vayamos a hablar con pero también pues, hay mucha tristeza porque aún hermanos que son congregantes aquí, yo hace unos días estaba me abordó una hermana, digo, no es bueno siempre ministrar a una mujer. Entonces yo la canalizaba con mi esposa, la escuché, pero no le di palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces viene esa confusión. Pero lo triste es que aún sabiendo dónde está la respuesta a todas las circunstancias que hay, somos necios, estamos cegados ya sea por el pecado, por apartarnos de la lectura, de la oración, porque mi hermana pasó una situación con un familiar que tuvo un aborto por lesiones, por agresiones, y lo más triste es que entre familia. Entonces, cuando pasan esas cosas, me dice, ¿qué hago? Hermana, pues usted sabe dónde está la respuesta, dónde está el camino, porque si yo he sido insistente en mi familia, por amor a usted y a su familia, y aún más que a los que le sucedió, pues los trajimos a la iglesia, se congregaban, venían a varones, venían a mujeres. Entonces, lo triste es eso, de que le digo, es que con Dios no se puede jugar, no se juega, no puede ser burlado, porque lo tomamos a juego, a burla, y ahí están las consecuencias. Entonces usted debe entender que es una consecuencia de desobediencia nada más, porque Dios no quiere eso para nosotros, porque me dice, entonces, ¿dónde está Dios? ¿A dónde lo dejó usted, hermano? Esa es la pregunta, ¿a dónde lo dejó? Muchas veces queremos culpar, pero ¿a dónde lo dejamos? Esa es la pregunta. Entonces, esa es la tristeza, porque sabiendo a dónde acudir, yo le dije, yo no le puedo decir más porque no es bueno, pero lo que sí le puedo decir, busque, acérquese, porque ahorita el Señor le está mostrando y por gracia y misericordia está con vida a sus hijos. Pero si no, imagínense, la tristeza porque ellos ya conocen, ellos ya se les dio de las mieles, ya se les compartió, se les trató de dar seguimiento. Y simple y sencillamente llegó un momento en donde dicen, no quiero. Entonces, si no quieren nada, pues ¿qué más les puedo decir? Y esa es la tristeza que da, pero nosotros seguimos orando para que Dios tenga misericordia por sus vidas. Así es.
Y eso es lo que hace Abraham, ¿no? Aún con su sobrino y con su familia, si hay algún justo, pero también pensaba en los demás, no nada más por la familia. Entonces, a veces nuestra insistencia es mucho orar por mi familia, ¿no? Papá, mamá, lo que sea, de tus parientes. Pero tu insistencia debe ser por ellos, y así como clamas por ellos, también por los de afuera, porque te duele que tu mamá se va a perder o el ser querido de tu familia, pero y los de afuera, o sea, te deben de doler hasta más, porque todos son almas, ¿no? Entonces, oremos porque haya salvación. Entonces, esto es verdad lo que estaba pasando con Abraham, y esta es la pregunta: ¿por qué él se detuvo con 10 justos aquí? ¿Por qué llegó hasta 10 justos? No fue un remate, no fue un regatear al Señor, no, sino que el Señor decía, sí lo voy a hacer. O sea, Dios siempre quiere salvar. En su corazón